Hola, ¿qué tal comunidad? Les saluda el profesor Renzo y el día de hoy vamos a ver los modelos de regresión no lineales, en particular los modelos de elección binaria. Antes de comenzar es importante resaltar de que no todas las variables tienen naturaleza continua. Van a existir variables que, por ejemplo, son de dos únicas opciones. Estas variables se llaman variables dicotómicas. Como ejemplo tenemos a preguntas asociadas a la participación en el mercado laboral o si recomendarías o no un producto. Otro tipo de variables son las variables múltiples, pero que tienen un cierto orden, como por ejemplo las encuestas de satisfacción o el grado de acuerdo con cierta normativa. Finalmente tenemos también otro tipo de variables múltiples, pero que el orden no interesa, como por ejemplo los oficios que podrían seleccionar ciertos estudiantes o la cantidad de productos que podrían seleccionar los clientes en un mercado. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de variables? Lo que va a ocurrir, como vamos a ver más adelante, es que al incorporarlas vamos a tener resultados que no son adecuados y en consecuencia vamos a tener que utilizar otro tipo de modelos para que nosotros podamos tener estimaciones más precisas. Es importante indicar de que el tipo de modelo que vamos a utilizar también depende de dos características: el número de alternativas y el tipo de alternativas. Por ejemplo, aquellas variables que son dicotómicas, o sea que tienen dos posibles alternativas y estas son de tipo complementarias, pues tenemos la posibilidad de ir sobre tres tipos de función o tres tipos de modelos de regresión, como es el modelo de probabilidad lineal, el modelo Probit y el modelo Logit. Estos tres modelos vamos a ver hoy en día. También es importante mencionar a aquellas variables que tienen un número de alternativas múltiple, no ordenadas y ordenadas, de las cuales podemos hacer una serie de modelos de regresión dependiendo en qué caso nos ubiquemos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el modelo de probabilidad lineal. Para eso vamos a asumir que el modelo tiene una estructura de un modelo lineal clásico, en donde tenemos una variable dependiente y, los coeficientes beta sub 0 y beta sub 1, una sola covariable y el error de la estimación. Luego, como esta variable es de tipo dicotómica, pues vamos a asumir de que va a tener valor 1 y valor 0. 1 si ocurre el suceso con esta probabilidad, en donde ustedes están viendo que es la probabilidad condicionada de y igual a 1 dado x, y 0 cuando no ocurre este suceso con la probabilidad complementaria a la anterior. Dado que esta variable aleatoria seguirá una distribución Bernoulli por la característica mencionada anteriormente, entonces la esperanza matemática de y va a ser igual a la probabilidad de y igual a 1 dado x. Eso es beta sub 0 más beta 1 por la covariable x, en donde esa esperanza se esperaría que tenga valores de 0 a 1 por ser una probabilidad. ¿Cuáles son los problemas de este modelo de probabilidad lineal? Primero que nada, y el más importante, es de que los errores no van a ser normales. Y esto debido a que la variable dependiente puede tomar solo dos valores. Ya hemos visto que se estaría tomando una distribución Bernoulli. Por lo tanto, tendríamos problemas en la formulación de las hipótesis, dado que no tenemos pues una distribución normal tradicional. ¿Qué más tenemos? Tenemos problemas de varianza de los errores. En este caso no van a ser constantes, por lo tanto tendríamos heterocedasticidad. Por otro lado, tenemos que la predicción de este modelo de probabilidad lineal puede dar valores negativos o por encima de 1. Es decir, no se cumpliría que la probabilidad esté en el rango de 0 a 1. Finalmente, vamos a tener que el r cuadrado se subestima en este modelo, dado que se asume que el incremento marginal es constante, por más altos o bajos que sean los valores de la covariable. Esta lista de problemas hace de que el modelo de probabilidad lineal no sea un modelo adecuado cuando nuestra variable dependiente es de tipo dicotómico. Por lo tanto, tenemos que recurrir a los modelos Logit y Probit para corregir toda esa problemática. Para solucionar este problema, vamos a implementar entonces un modelo Logit, que es un modelo estadístico no lineal que se emplea cuando la variable dependiente es binaria. A diferencia entonces del modelo de probabilidad lineal,
el modelo Logit usará una función que asume valores entre 0 y 1, permitiendo obtener estimaciones dentro del rango posible de valores de la variable dependiente. Asimismo, el modelo Logit usa una función logística, mientras que el modelo Probit usará una función normal. Estas funciones ustedes lo van a poder ver en este cuadro de aquí, en donde tienen la función de densidad y la función acumulada para funciones de tipo normal y logística. Gráficamente, las funciones Logit y Probit se observan en este gráfico. Como ven, las probabilidades van de 0 a 1 y la función en sí misma toma valores de menos infinito a más infinito. Muy bien, entonces, ¿cómo se estiman los parámetros? ¿Se usará el método de mínimos cuadrados ordinarios? No, en este caso nosotros vamos a utilizar el método de máxima verosimilitud porque permite obtener estimadores más eficientes, es decir, de menor varianza. El estimador de máxima verosimilitud entonces nos permitirá tener coeficientes que maximizan la función de verosimilitud y que se ajustan mejor a los datos. En muestras grandes, el estimador de máxima verosimilitud es consistente y se distribuye de manera uniforme y eficiente. ¿Cómo entonces nosotros vamos a interpretar los coeficientes a sabiendas que vamos a utilizar el método de máxima verosimilitud y no el método de mínimos cuadrados ordinarios, como el modelo de probabilidad lineal que nos arrojaba directamente en los efectos marginales o las probabilidades? Bueno, en este caso los coeficientes estimados no son los efectos marginales. ¿Y qué son estos coeficientes estimados? Bueno, primero que nada hay que tener en claro de que están en un puntaje Z o un puntaje Logit, motivo por el cual son comparables entre sí y se puede decir cuál variable tiene un mayor efecto sobre la variable dependiente. Por otro lado, el signo del coeficiente estimado indica el sentido de la relación, es decir, indica si aumenta o se reduce la probabilidad de que ocurra el evento que se está estudiando. En conclusión, este coeficiente estimado no nos va a indicar la probabilidad propiamente dicha, pero sí el sentido y la magnitud de este puntaje Z que va a repercutir en la probabilidad de que ocurra Y. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a calcular los efectos marginales en estos modelos Logit o Probit? Se van a calcular del siguiente modo, dependiendo si el tipo de variable independiente es continua o cualitativa, pues los efectos marginales se calculan como los ven en esa tabla. El resultado será entonces la probabilidad que tendrá esa variable Y cuando cambia la variable independiente, ya sea a variable dependiente, ya sea variable independiente continua o cualitativa. Por último, las ventajas y desventajas de estos modelos Logit y Probit. Bueno, primero que son modelos comúnmente usados con algunas variaciones para casos más complejos. Dada la función de enlace, pues es fácil calcular los efectos marginales de cada una de las variables. De hecho, en Stata van a ver que es bastante sencillo. Produce resultados casi indistinguibles con relación a los modelos Probit. Y de hecho, la única variación en los modelos Logit respecto a los modelos Probit es que en el modelo Logit las colas de la distribución son un poco más anchas que en el modelo Probit. Así que básicamente esa sería la única diferencia. Muy bien, y eso sería todo en cuanto a la parte teórica. Aquí un poco de bibliografía para que ustedes puedan profundizar en el tema. Y ahora vamos al software. Muy bien, ahora aquí ya tengo abierto el software. Acá, como ven, tengo la limpieza de la memoria, las macros y digamos el comando que me va a permitir abrir la data que voy a utilizar hoy en día. Vamos a ejecutar todo esto y lo que primero voy a hacer, como es usual, es usar un describe para ver cuáles son las variables que tengo en esta data. Lo que veo pues son variables asociadas a la salud del niño. En este caso veo, por ejemplo, variables asociadas a la fiebre, al índice de bienestar y al nivel de anemia y diarrea. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí ahora para poder poner en práctica lo aprendido
es determinar una variable dependiente asociada a los niveles de anemia, es decir, si tiene o no tiene anemia. Entonces, para eso voy a utilizar la variable HW57. Voy a poner un tab para poder ver cómo se compone esa variable, tab HW57, y en la tabulación veo que hay hasta 4 categorías. Incluso ustedes pueden verse tentados a hacer un modelo de variable dependiente múltiple, pero como nosotros estamos viendo solo una variable dependiente de dos únicas opciones, o sea, dicotómica, entonces vamos a transformar esta variable a una variable de solo dos valores. Uno, si la variable HW57 es igual a 1, 2 y 3, mientras que es igual a 0 si es igual a 4. Entonces de esa manera nosotros tendríamos ya una variable dicotómica para comenzar a correr un modelo Logit-Probit o un modelo de probabilidad lineal. Entonces yo lo que voy a hacer es generar una variable dummy que se llame anemia y va a ser igual a 1 cuando HW57, como ven estoy usando el comando inRange, que es muy útil para poder hacer condicionales cuando esta variable que va a servir como condicional está compuesta por un rango numérico de datos. Entonces, volviendo al tema, voy a utilizar la función inRange de la variable HW57 del 1 al 3, o sea 1, 2 y 3. En resumen, anemia va a ser igual a 1 cuando HW57 sea 1, 2 o 3. Vamos a generar esta variable y como ven, lo que ustedes observan es haciendo una tabulación, ¿no?, que rápidamente 1 es igual pues a todos los que están con anemia severa, moderada o leve, mientras que 0 serán los no anémicos. Ok, entonces ya teniendo nuestra variable dependiente dicotómica, y de hecho lo voy a indicar acá, variable dependiente dicotómica, ahora lo que voy a hacer es identificar mis variables independientes y para eso voy a definir esta lista de variables. Ojo que aquí yo estoy aplicando un global, es decir, estoy empaquetando toda esta lista de variables para que cuando yo vuelva a llamar a esta lista de variables, pues solamente tenga que digitar el nombre que tiene ese global o esa macro. Para llamar a esa macro, solamente voy a indicar el signo del dólar y a continuación el nombre de la macro. Para ver su aplicación vamos a ver el modelo de probabilidad lineal. Este modelo de probabilidad lineal va a consistir en realizar una regresión que se va a estimar por mínimos cuadrados ordinarios de la variable dependiente dicotómica y las variables independientes que yo he llamado anteriormente. Acá lo que estamos viendo son los coeficientes de esta regresión y lo que estoy viendo aquí es la probabilidad que implica para un individuo tener o no anemia. En este caso, por ejemplo, interesante, de sexo, en donde la variable base es hombre, vemos de que el hecho de que el niño sea mujer reduce su probabilidad de tener anemia en un 4% aproximadamente. En consecuencia, como ven, estos resultados del modelo de probabilidad lineal son bastante sencillos de interpretar. Ahora, como habíamos visto en la parte teórica, estos modelos tienen problemas. Y uno de ellos era de que la proyección de el y, que es la variable dependiente, escapa de los valores de 0 a 1. Entonces, para ver eso, nosotros vamos a hacer una predicción de este y le vamos a llamar y-MPL para hacer referencia al modelo de probabilidad lineal. Y luego vamos a hacer un summarize para ver justamente los valores mínimos y máximos. Vamos a hacer esta predicción y como ven aquí tenemos que los valores mínimos son negativos, por lo cual nos están sugiriendo de que debemos aplicar un modelo Logit. Antes de eso, lo que voy a hacer es guardar esta estimación para luego ver el comparativo de los resultados. Vamos a hacer el comando estimate store y vamos a llamarle MPL. Muy bien, entonces vamos a ejecutar un modelo Logit. En Stata es bien sencillo. Vamos a escribir Logit,
nuevamente escribiremos la variable dependiente y luego escribiremos la macro que empaquete a todas las variables independientes. Ejecutamos el logit. Van a ver ustedes que va a haber una iteración que hace al inicio debido a la máxima verosimilitud, y luego aquí van a ver los coeficientes o los puntajes logit que tienen como resultado esta tabla. Recuerden que estos coeficientes no revelan la probabilidad, sino el puntaje, que servirá para determinar la probabilidad a través de los efectos marginales. ¿Cómo se obtienen los efectos marginales? Bastante fácil. Lo haremos de este modo. Vamos a escribir margins, de y de x, como si fuera una derivada de y respecto a x, y vamos a abrir entre paréntesis y pondremos un asterisco. Ejecutamos este comando y a continuación nos va a salir ahora sí la probabilidad. Correcto. En este caso vemos igual la probabilidad de que el niño tenga anemia cuando es mujer se reduce en un 4% aproximadamente. Bien, estos sí son los efectos marginales. Y de hecho aquí ustedes van a ver un poco ese sentido, ¿no? La expresión de la probabilidad de tener anemia sujeto a la predicción, ¿correcto? Ahora, ¿cómo hacemos para poder hacer un modelo Probit? Bastante sencillo también. Antes de eso voy a hacer el respectivo guardado y ahora haremos un modelo Probit. ¿Cómo hacemos? Vamos a escribir Probit, anemia y las variables independientes. Otra vez pondremos margins de y de x y asterisco. Luego lo guardamos como Probit. Ejecutamos. Y listo. Ya tenemos los resultados tanto de los modelos de probabilidad lineal como los logit y probit. Hacemos una comparación de resultados con el comando stab. Pondremos mpl logit y probit y veamos. Muy bien, de acuerdo a esta tabla, nosotros aquí tenemos en la columna 2 el modelo logit y en la columna 3 el modelo probit. Vemos que efectivamente hay ciertas diferencias, aunque mínimas, en relación a estos coeficientes. Por ejemplo, vemos que la tendencia en el modelo logit, que es la columna 2, es de tener probabilidades más altas. Por ejemplo, si vemos el caso del sexo, en el caso de la edad, en el caso de las regiones, son, digamos, valores que difieren en términos de coeficientes y que por lo tanto impactarán en la probabilidad o efectos marginales que calculemos posteriormente. ¿Qué veremos entonces? Que por ejemplo, aquellos niños que se encuentren en la región 3 tendrán una mayor probabilidad de tener anemia. Recuerden que también el signo importa. Entonces, como aquí vemos que el signo es positivo, pues indicaré que la probabilidad más bien es mayor. En el caso del sexo, veremos de que más bien es lo contrario. Tenemos un signo negativo, lo que indica que es una relación negativa en la probabilidad, y en términos de magnitud vemos que la magnitud en el modelo logit también es mayor, lo que indicaría que el modelo logit nos está dando valores más altos en cuanto a la probabilidad de reducción de anemia que hay en mujeres. Vamos entonces a calcular los efectos marginales ya para finalizar, para compararlos con lo obtenido en el modelo de probabilidad lineal. Para ello tenemos que correr siempre el modelo logit previamente, ejecutamos, y también lo mismo con el probit. Finalmente la regresión de modelo de probabilidad lineal y vemos la pantalla para ver los resultados en el caso de sexo, por ejemplo. En el caso de sexo, el modelo de probabilidad lineal me muestra una reducción en la probabilidad de 4%. En el caso de los efectos marginales del probit tenemos también una probabilidad de 4%. En el caso del modelo logit también de 4%. En este caso no hay mucha diferencia. En el caso de las regiones, por ejemplo en el caso de la región sierra, nosotros tenemos, ahora hacemos a la inversa, que en el modelo logit
aquellos que viven en la sierra tienen una mayor probabilidad para aquellos que viven en Lima, que es la variable base de las regiones. En este caso, la probabilidad aumenta en 10.5% aproximadamente. En el caso del modelo Probit, la probabilidad es un poco más baja, exactamente en un 0.01%, ya que la probabilidad es de 10.4%. Finalmente, en el caso de los modelos de probabilidad lineal, la probabilidad es de 10.2. De este modo vemos que el modelo Logit siempre tiene una probabilidad mayor respecto a la variable sierra. Claro que termina siendo mucho más cercano el modelo Probit que el modelo de probabilidad lineal, debido a todos los problemas que contiene el modelo de probabilidad lineal para estimar estos coeficientes, ¿no? Bien, comunidad, eso sería todo de mi parte. Esperemos que les haya gustado este video y agradeceremos que le puedan dar un me gusta y puedan suscribirse para que puedan seguir recibiendo todo el contenido que iremos subiendo al canal relacionado a temas de economía y finanzas. No se olviden dejar cualquier tipo de consulta o consultar respecto a los cursos que brindamos de manera particular en nuestro correo electrónico o en nuestra página de Facebook. Que tengan muy buenas noches. Gracias por todo.